Buenos días, les saluda Edgar de Lira. Eh, Solamente yo puedo decir acerca de mí que soy cristiano, que pertenezco al cuerpo de Cristo, soy discípulo de Cristo, porque cualquiera que se precie o se haga llamar cristiano tiene que saber que su personalidad la toma solamente de nuestro Señor Jesucristo, no de ninguna organización, no de ningún grupo religioso, sino de Cristo mismo. Pablo en muchas ocasiones él decía que él era esclavo de Cristo, que él había sido una nueva criatura en Cristo. En fin, que alguien que se precie de ser cristiano toma su personalidad de Cristo. Por lo tanto, yo lo único que puedo decir acerca de mí es que soy cristiano, discípulo de Cristo, nacido de nuevo porque así lo ha querido Dios. Él en su misericordia y amor me llamó, me buscó y me hizo ser una nueva criatura por la regeneración, porque esto no viene del hombre, esto es un don de Dios. Dice la Escritura que todo aquel que crea es nacido de nuevo por voluntad de Dios. Hoy quería tocar un tema acerca algo que estaba leyendo aquí en una página católica, es catholic.net. Posiblemente ustedes lo puedan reconocer. Y dice aquí, el título es La intercesión de los santos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Dice aquí, primero ellos, bueno, dando una introducción, ¿no? Pero dice, ¿prohíbe la Biblia pedir la intercesión de los santos y de la Virgen? Dice, no, un rotundo no, ¿verdad? En la Sagrada Escritura no existe ningún pasaje que mencione que esté prohibido pedir su intercesión. Bueno, claramente esta pregunta está un poquito amañada ya de inicio. Porque lógicamente, cuando yo te digo, ¿prohíbe la Biblia pedir la intercesión de los santos? Pues lógicamente la respuesta es no. En la Biblia en ningún lugar dice que se prohíba que los santos intercedan por otros. Y ellos mismos dan un texto más adelante dentro de su estudio que viene a verificar esto que les estoy diciendo, ¿no? Ellos mismo mencionan Efesios capítulo 6. Pero bueno, vamos a seguir un poquito con esto, con esta supuesta pregunta, ¿no? Y con esta respuesta. Dice, en la Sagrada Escritura no existe ningún pasaje que mencione que esté prohibido pedir su intercesión. La negación que ellos dicen no tiene ningún fundamento escriturístico. Bueno, al católico lo que sí me ha llamado la atención siempre es que su lenguaje es un poquito rebuscado y realmente a veces esto crea más confusión que luz, ¿verdad? Por eso no dan, continuando con lo escrito, dice, por eso no dan citas bíblicas donde diga eso. No, claro que no lo vamos a encontrar. Alguien una vez me decía, ¿dónde dice la Escritura? Hablando de los hijos de María, de los hermanos de Jesús. Me decía, ¿dónde dice la Escritura que fulano y sutano, hijos de María, madre de Dios, madre de Jesucristo? Si dice así, yo creo. Es una manera un poquito absurda, se puede decir, de intentar encontrar respuestas
porque si yo me pongo a pedir textos que digan literalmente algo, así como yo lo pido, si no, no creo en eso, pues en realidad el catolicismo tendría muchísimos más problemas que yo, porque tendría que demostrar con la escritura literalmente muchas cosas en las que cree. Un ejemplo, ¿dónde dice la escritura, por ejemplo, a cardenales? ¿Dónde dice la escritura la Asunción de María? ¿Dónde dice la escritura la Inmaculada Concepción? ¿Dónde menciona la escritura el purgatorio? O sea, si yo lo quiero así literal, ellos no podrían demostrarlo nunca. Pero ellos no hacen apologética así. Ellos, lógicamente, van a tomar textos que se refieran a ciertos temas. Pero si yo les pido literalmente, no, pues ellos están más en problemas que yo. Entonces, cuando ellos me dicen, cuando hacen esta pregunta, ¿prohíbe la Biblia la intercesión de los santos? A ver, dime dónde dice un texto que diga que prohíba la intercesión de los santos. No, pues no, no lo van a encontrar. Pero esa es una pregunta ya amañada. Para que tú al decir, no, pues no lo prohíbe, ya ves, entonces sí lo permite. Entonces ya ahí se empiezan a dar una base bíblica, un poquito ya así torcidita, en cuanto a lo que es la intercesión de los santos. Pero ellos, al católico se le ha enseñado que santos son, o sea, contextos bíblicos se refieren a la intercesión de los santos, pero esa intercesión se le atribuyen a esos que ya partieron con el Señor. Siendo que cuando se mencionan en la Escritura, todos ellos están aquí en la tierra, están vivos. Y vamos a ir ya abriendo este asunto. Miren, aquí ellos mismos dicen: esta es la principal confusión entre los evangélicos. Los católicos nunca le rezamos a imágenes y nunca hemos creído que tengan poder. Cuando hablamos de los santos nos estamos refiriendo a las personas tal y como San Pablo las menciona en la Biblia. Ándele. Muy bien. Vamos aquí a Efesios 6:18. Esto está muy interesante porque ellos mismos aquí solitos se echaron la soga al cuello, como dicen. Dice Efesios 6:18. Esta es una Biblia, bueno, es una Biblia Reina Valera, ¿verdad? Pero yo supongo que ellos sacan los textos de alguna Biblia católica, ¿sabes? De la Narca Colunga o Jerusalén, no sé. Pero en realidad dice lo mismo, no varía. Y dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, en el contexto está hablando de lo que es la armadura de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar un poquito más atrás para saber exactamente qué es lo que Pablo está escribiendo y a quién le está escribiendo. En realidad, primeramente tenemos que entender que las cartas de Pablo son a la iglesia. No fueron escritas para los muertos o para vamos a ponerle así, para los que durmieron en la fe y ahora están en la presencia del Señor. No fueron escritas para ellos. Ellos ya no las necesitan. Los que necesitamos la escritura somos nosotros, los que estamos aquí todavía, aprendiendo, santificándonos, como dice la escritura, ¿verdad? Santificaos. Pero los que partieron con el Señor, pues ellos ya están allá. Entonces Pablo no estaba escribiendo cartas a los que durmieron, sino a los que estaban en la iglesia de Éfeso en este caso. Y dice aquí, en el versículo 11,
Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los que durmieron en Cristo ya no evangelizan, ya no están evangelizando. O sea, todas estas instrucciones ya no son para ellos. Ellos en su momento, mientras estuvieron aquí entre nosotros, lógicamente aplicaba para ellos. Ellos tenían que calzarse, usar toda esta armadura como nosotros ahora. Pero los que ya partieron con el Señor, esto ya no les aplica a ellos. Tú no ves a Pablo hoy en día en las plazas hablando el Evangelio, porque sería hasta tétrico, realmente. Tú no ves a Juan, a Pedro. Imagínate si Pedro estuviera en las plazas todavía predicando el Evangelio, pues ellos no tendrían papa. Pedro todavía seguiría siendo el dirigente de la iglesia. Pero ellos no lo iban a reconocer. Bueno, este es otro tema, ¿verdad? En fin. Muchos dirán, ya ven, acaban de reconocer que el Papa es el sucesor de Pedro. No, acabo de reconocer que Pedro era uno de los que dirigían la iglesia, era un apóstol del Señor. Lo que ellos no tienen apóstoles, ellos tienen papas. Por eso es que no reconocerían a Pedro, ellos no reconocerían a un apóstol, ellos reconocerían y reconocen solamente a sus papas, que por cierto eligen en un llamado cónclave, que si lo buscamos en la escritura pues tampoco va a estar, otro problema para ellos, ¿verdad? Bien, entonces dice aquí en el 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Si usted no toma la palabra de Dios, le falta una cosa de su armadura. Entonces, el cristiano tiene que armarse de lo que es la palabra de Dios. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí. O sea, el mismo Pablo está diciendo, y oren por mí también, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Bien, entonces él está dirigiendo una carta a los vivos, a los cristianos vivos de Éfeso, no a los cristianos muertos, o no muertos, no a los cristianos que ya durmieron de Éfeso, que están en la presencia de Cristo. No, él está hablando a los que en ese momento estaban vivos. Y esta escritura se queda para nuestros días, para los que hoy estamos aquí todavía. Por tanto, esto no se puede aplicar para esas supuestas oraciones de los santos, que ellos dicen que son los santos que están allá en la presencia de Cristo intercediendo por nosotros. Esto no se les aplica a ellos. No se podría. Bien, entonces aquí sigamos en el estudio.
Dice, no te confundas, hermano evangélico, ni confundas a otros diciendo falsedades o mentiras. Yeah, right. No repitas los errores de muchos pastores diciendo cosas que no son ni creemos. Santos somos cada uno de los bautizados. Y aquí otra vez se vuelven a hundir más, dicen. Santos somos cada uno de los bautizados al unirnos a Jesucristo por el bautismo. Y estoy de acuerdo totalmente en eso. Lo vamos a leer, dice. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bien, otra vez, la carta a los Corintios está hablando Pablo, bueno, está escribiendo Pablo a la iglesia de los Corintios. Si yo escribo una carta ahorita a mi mamá, por ejemplo, y se la mando, ¿verdad? ¿A dónde se la voy a mandar? ¿Al cielo? ¿Al purgatorio? ¿Al infierno? ¿Al limbo? No. Yo se la voy a mandar a su casa, a su dirección, para que ella la lea. Para que vea mis saludos, algún asunto que voy a tratar, no sé, X cosa. Pero una vez que, en este caso, por ejemplo, mi papá, ya ha fallecido, yo no le escribo cartas a mi papá. ¿Qué sentido tendría? ¿A dónde se las mando? ¿Al panteón? ¿Quién las va a leer? ¿O cómo hago para mandárselas allá a donde él esté? ¿Cómo le harías? Digo, pónganse a pensar. ¿Cómo le haces tú para mandarle una carta a alguien que ya se murió? Cuando tenga la respuesta me avisas. Bien. Entonces dice, las imágenes solamente son una representación de ellos, al igual que las fotos que tienes en tu casa. Bien. Entonces aquí ya empiezan a mezclar los vivos con los muertos. Ya empiezan a mezclar los santos que se mencionan aquí en Corintios y en Éfeso con los que ya durmieron. Ya los empiezan a... Ahí vemos cómo sutilmente ya empiezan a hacer una mezcla para que tú ya de repente ya digas, ay, sí, pues sí, cierto, se puede orar a los muertos, fíjate, o a los santos que ya están en la presencia de Dios, de Cristo. Pero hasta ahorita analizando las cosas, no se pueden mezclar una cosa con otra. Ellos las intentan mezclar ya sutilmente, las empiezan a hacer como que embonen, pero no, son dos cosas totalmente diferentes. Entonces dice, las imágenes solamente son una representación de ellos, al igual que las fotos que tienes en tu casa. Bueno, de esto se puede decir mucho, ¿no? Pero una cosa, por ejemplo, ellos tienen representaciones del mismo Jesucristo. Pero son imágenes inventadas. No es Jesús. Es como si yo dijera, aquí tengo la foto de mi papá. Y tú ves la foto y es un hombre rubio, ojo azul, barbado, así como de allá de Noruega, algo así. Tú dices, ¿ese es tu papá? Pues no, pero se me hizo que estaba bien representarlo así. O sea, ya desde ahí ya vamos mal, desde ahí ya vamos torcidos. Que nadie pone una foto de sus seres queridos con una persona totalmente diferente. Desde ahí ya vamos mal. Y aunque sean representaciones, no dejan de ser solo eso, representaciones.
que no nos garantizan en ningún momento nada. O sea, no nos garantizan, aunque yo tenga la imagen de Cristo, por así decirlo, porque no es Cristo, pero aunque yo tuviera la imagen, una representación de Cristo, eso no me garantiza que yo al hablarle a la imagen le esté hablando a Cristo. No, de ninguna manera. Oh, es que tienes poca fe. No. Mi fe está puesta en alguien, como dice mi Señor Jesucristo, bienaventurado el que cree sin haber visto. Yo no he visto a Cristo, pero creo en Él. Lo he sentido. He sentido su espíritu, su amor, su compañerismo. Pero no lo veo y no necesito verlo. Y por eso es que soy bienaventurado, porque creo sin ver. De la misma manera, con todos esos llamados santos como Pablo, Pedro, Juan, etcétera, que sé que existieron por lo que dice la Escritura, pero no tengo una imagen de ellos y no la necesito. Sé que existieron porque aquí lo dice. Y no más, y nada más. Y no necesito más. Pero lo que ellos escribieron da testimonio por ellos, de su carácter, de cómo fueron, de cómo se entregaron al Señor. Entonces, cuando quiero recordar a mi padre, por ejemplo, no estoy tan preocupado de su rostro, de cómo era él. Yo cuando lo recuerdo más su carácter, su forma de ser, su forma de pensar, las cosas que me decía. Y de Dios es el mismo asunto. Por medio de su palabra yo no intento ver cómo es físicamente, porque después de todo, Él es espíritu, no tiene un cuerpo. Es espíritu. Así que no se le puede hacer una imagen. Pero por medio de la palabra puedo ver el carácter de Dios. Puedo ver sus, ¿cómo le llaman? Sus atributos. Su misericordia, su amor, su justicia, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su longanimidad. O sea, todos esos atributos los puedo ver a través de la Escritura y no necesito verlo en una imagen. Lo que me interesa es conocer a Dios. Conocerle. Tener una relación con Él. Eso es lo realmente importante. Una imagen no es importante. Bien, entonces dice aquí, bueno, aquí hay otro. Acá habla de María. Este es algo muy importante también, dice. María, mientras estuvo de paso por este mundo, intercedió por los hombres. Primera cosa, dice María, mientras estuvo de paso por este mundo. No dice que una vez que se murió. O sea, otra vez. Ellos otra vez mezclan los muertos con los vivos. No se puede hacer esto. María, mientras estuvo viva, habló, comió, lloró, guardó cosas en su corazón, tuvo a Jesús en su vientre, fue a visitar a su prima, fue a las bodas de Canaán, buscó a Jesús junto con los hermanos de Jesús, que por cierto, a veces las respuestas de Jesús hacia María pues dan de qué pensar.
Vamos a tocar este mismo tema, dice. Si María, como una persona llena de amor ante una necesidad, acudió a Jesús intercediendo por las personas que celebraron una boda, todas las Biblias del mundo lo dicen con mucha claridad. Sí, exactamente. Primeramente, tenemos que recalcar esto. María estaba viva. Jesús ahí estaba junto con ella. Sus discípulos, los hermanos de Jesús, ahí estaban todos en la boda. Así que María no estaba en ningún otro lado. Ahí estaba. Entonces se le ocurre a María decirle, ay, pues, mira, ya no tienen vino. ¿Verdad? Y la respuesta de Jesús nos pone mucho a pensar. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Wow. Pero vamos a leerlo, miren. Esto está acá en Juan. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Oiga, esa respuesta a cualquier mamá dada de un hijo, sería un poquito así como tosca, ¿no? Si a mí mi mamá me dice, oye, mijo, fíjate que a la vecina se le acabaron los frijoles, ¿verdad? Imagínate que yo le contesté a mi mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? Oye, no, eso suena fuerte, ¿no? Suena duro. ¿Por qué Cristo le hablaba así a María? ¿Será porque él ya quería separar un poquito el hecho de que él era el que tenía la autoridad y no María? Bueno, se los dejo de tarea. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y ahí ya no es ninguna intercesión. Porque ella ya se está haciendo a un lado. Dice, bueno, pues hagan lo que él les diga. Pero ellos entienden que está intercediendo. Bueno, vamos a darle la concesión de que está intercediendo. Otra vez, María estaba viva, Jesús estaba vivo. Los de la boda pues, estaban vivos. O sea, el novio, la novia, ¿verdad? Los que estaban ahí celebrando ese evento. Entonces era un favor que un vivo le pedía a otro vivo por otros vivos. Sencillo. En una ocasión conocí a alguien que pues tenía ciertas influencias, ¿no? Una señora que tenía ciertos conocidos pues de puestos del gobierno de un estado del estado de donde yo soy de Aguascalientes. Entonces el hijo de esta señora fue a dar a la cárcel. Pues no era muy bien portado, ¿verdad? Pero tú sabes que una mamá pues ama a sus hijos. Y pues fue a interceder por su hijo ante el procurador de justicia del estado. No vamos a entrar en detalle si fue un acto de corrupción o no, ¿verdad? Lo que estamos tratando aquí es de que esta señora fue a interceder por su hijo. Una señora viva, su hijo vivo, el procurador vivo. Es una intercesión. Está abogando por su hijo. Y bueno, el procurador, pues una persona de poder, lógicamente, hizo lo posible para que el hijo pudiera salir bajo fianza. Y salió bajo fianza. Y de estos ejemplos puedo dar muchos, ¿verdad? Cuando una mamá va a abogar por su hijo al que ya quieren expulsar de la escuela porque es tremendo, y va y le dice allá a los maestros, por favor, miren, denle otra oportunidad,
al director de la escuela, mire, dele otra oportunidad, ahora sí voy a tratar de que se porte bien y bueno, ándele pues, le vamos a dar otra oportunidad, señor. Está abogando por su hijo. Otra vez, una mamá viva, abogando por el hijo vivo ante los profesores y el director que están vivos. O sea, eso es totalmente válido. Pero ellos ya empiezan a confundir aquí una escena, un suceso de personas, todos ellos vivos, lo empiezan a tratar de poner en el plano de los muertos. No se puede hacer eso. Bien, dice, entonces ya vemos que, bueno, al final de cuentas Jesús hace el milagro, etcétera, ¿verdad? Pero te digo, todos estaban vivos. Dice, los apóstoles intercedieron cuando estaban vivos. Ahí les falló un poquito la ortografía. Claro que sí, y muchas veces. Pedro y Juan subieron al templo para la oración de la hora nona. Esto lo vamos a ver acá en Hechos de los Apóstoles. Esto también está interesante porque te digo que tuercen todo. Primeramente vamos a ver cómo es una oración, ¿verdad? Porque esto sí aquí ya cabe bien saber cómo es una oración. Y vamos a ver cómo Jesús nos enseña a orar, ¿verdad? Porque eso es muy, muy importante. Cómo Jesús nos enseña a orar. Y en base a esa oración saber qué es una oración y qué no es una oración. Porque si nosotros no sabemos distinguir esas cosas, no, pues entonces sí vamos a tener problemas. Vamos a tener algunos problemas, dice aquí en Mateo 6, verso 5. Bueno, anteriormente los discípulos bueno, ese es otro texto, ¿no? Pero dice que los discípulos le dicen, maestro, enséñanos a orar. Como Juan les enseña a orar a sus discípulos, ¿no? Entonces Jesús le dice, bueno, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Primero, es una manera en que no se debe de orar. Segundo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Primeramente, ¿a quién oras? A tu Padre. O sea, a Dios, a nuestro Padre Dios. A Él es dirigida la oración. Jesús nunca enseñó que cuando tú ores, ora a San X o Y. Nunca dijo eso. Entonces, esa es la oración que Cristo enseña. Orar a nuestro Padre. No a ningún otro. La Biblia es lo que lo dice. Es donde se dice esto. No lo estoy inventando yo, se lo estoy leyendo. Aquí mira. Mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y ¿qué? A tu Padre. A nadie más. Jesús es la instrucción que dio. No, si usted tiene otra instrucción, bueno, póngase a pensar de quién viene esa instrucción, ¿no? Pero Jesús, la instrucción que dio es ora a tu Padre. Bien. Entonces ese es el principio de la oración. ¿A quién va dirigida? A Dios. Ese es el principio de la oración. Si ese principio básico y fundamental usted no lo aplica, entonces su oración ya no es oración. Así de sencillo. Ese es el principio básico de la oración. Dirigirla al Padre. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vana repetición, repetición y repetición. Eso no es oración. Él lo está diciendo, es una repetición. Bueno, el que entienda, entienda, ¿verdad? Vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién va la oración? Al Padre. Al Padre. Créalo. Créalo. Que usted puede dirigirse directamente con el Padre. Créalo. Si usted no cree eso, pues está perdiendo de uno de los más grandes, ¿cómo le podemos decirlo? Vínculos con los que uno puede unirse a Dios, que es la oración. Siempre se ha dicho, por ejemplo, que la base de un matrimonio es la comunicación, el diálogo. Bueno, la base de una relación con Dios es la oración, es la comunicación, el diálogo directamente con nuestro Padre. Entonces, al quitarnos eso, imagínate todo lo que nos están quitando. Ponte a pensar, ponte a pensar. Entonces aquí ya nos da recomendación nuestro Señor Jesucristo de cómo es la oración. Va dirigida al Padre. Bien, ¿por qué digo esto? Bueno, porque aquí, fíjese bien, dice, no, estos están Hechos de los Apóstoles. A ver, vamos a ver Hechos de los Apóstoles. Apóstoles, capítulo 3. Bien. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. O sea, ellos iban a orar. Ellos iban al templo a orar. ¿Verdad? ¿Cómo se acostumbraba en el judaísmo? Ellos tenemos que entender que todavía, pues ellos eran judíos, pues. No, ellos tenían totalmente arraigado eso. Y no es malo, orar no es malo. Al contrario, es muy bueno, ya lo vimos. Es como Cristo nos enseña a orar. Bueno, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Primeramente no eran imágenes de Pedro y Juan, ¿verdad? No había personas cargando a las imágenes de Pedro y Juan y pasaban por enfrente del cojo. Era Juan, era Pedro, ahí, los dos caminando, vivitos, como se dice así coloquialmente, vivitos y coleando, ¿verdad? Que iban pasando frente a él. Y él no es que estaba esperando que lo sanaran, ¿no? Él estaba esperando limosna, como estaba esperando toda la demás gente. No estaba esperando un milagro. Estaba esperando que le dieran algo. O sea, vamos empezando a sentar las cosas, ¿verdad? Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué es lo que tenía Pedro? El don de sanidad.
Eso es lo que tenía Pedro. La fe, el don de sanidad. Él no levantó ninguna oración. En ese momento no dijo, Padre, te pido que lo sanes. No. Dijo, en el nombre de Jesús, levántate. Con esa autoridad de apóstol que Jesús le delegó, lo sana. En el nombre de Jesús. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y tomándole por la mano. Dime, ¿cuándo una imagen a ti te ha tomado por la mano? Y te ha levantado. ¿Cuándo? ¿Recuerdas alguna vez que la imagen de San Pedro o San Juan, a la que te le acercaste y le diste ahí reverencia, te levantó por la mano? ¿Verdad que no? Pues no. Bueno, si lo hizo, está tétrico, está de dar miedo, ¿no te crees que no? En fin, pónganse a pensar, miren, de verdad, hay mucho en juego. Nuestra salvación está en juego por todas estas prácticas. Ahora vamos a irnos ya un poquito más adelante porque ya el tiempo ya está concluyendo. Vámonos a Apocalipsis. Este es un texto muy, muy, muy interesante. A ver. Apocalipsis. Es que es un estudio, según ellos, muy, muy profundo, muy amplio, pero pues está todo así torcido. No se crean que está muy bien hecho. Vámonos a Apocalipsis, que es uno de los textos que más usan ellos, ¿no? De batalla, se puede decir. Dice, por ejemplo, aquí en Santiago dice, no olvidemos nunca que la Biblia habla acerca de la intercesión de los santos. La oración del justo tiene mucho poder. Bueno, es Santiago otra vez. Santiago 5 dice, Santiago otra vez hablando a las iglesias. Entonces, ¿a quién le llama justo? Al santo, al que está vivo. O sea, Santiago está escribiendo. Santiago está vivo, escribiendo a vivos. La oración de ese tiene poder. Claro que tiene poder. Entonces, el problema es que ellos empiezan a mezclar muertos con vivos y es ahí donde hacen una capirotada bien buena, ¿verdad? Una capirotada de esas de antología. Aquí en Apocalipsis dice así, miren. Apocalipsis 8. Bueno, vamos a sacar primeramente al 5. Son dos textos muy parecidos. Dice, Apocalipsis 5, 8. Aquí hasta lo subrayé. Vamos a leer, ¿verdad? Porque dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos.
¿Ya ven? ¿Ya ven cómo los santos que están ahí enfrente de Jesús son los que están intercediendo? Bueno, otra vez, hay que ver. Primeramente dice, son oraciones, no dice intercesiones. Porque ahí si tú dices que ellos estaban, primeramente, vuelvo a repetir, oraciones de los santos. Y no dice que esos santos estaban frente a la presencia de Dios. O sea, vamos a manejarlo así, muertos y vivos, ¿verdad? Para no estar mucho o los que duermen y vivos, pues. Entonces no dice que esos santos eran los que duermen. Y mucho menos dice que esos santos que duermen estaban intercediendo por los vivos. No dice así. Dice que las oraciones de los santos. Es lo único que dice. Oraciones de los santos. Entonces, primeramente no era intercesión, era oración. ¿A quién va dirigida la oración? Al Padre. Entonces, Cristo nos enseña, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino. Si estos ya estaban allá, ¿por qué le iban a decir, venga tu reino? Danos el pan de cada día, allá, en el cielo. Los santos les piden pan a Dios, en el cielo. Eso, o sea, lógicamente que no se refiere a esos santos que están allá bajo el altar de Dios. No. Y tan es así que, mira, vamos a ver al Salmo 141.2, porque aquí tiene esta referencia, que a mí me pareció muy interesante. ...141.2 dice... Bueno, vamos a empezar desde el primero. Dice Salmo de David, ¿verdad? Jehová, o Señor, o Dios, o Yahvé, o como usted guste, no se preocupe. Elohim, Adonai. A ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ándele. ¿Ve? ¿Cuáles son esas oraciones de los santos que suben como incienso? En este caso David, clamando al Padre, a Dios, a Jehová, a Yahvé, a Yahweh, al yo soy el que soy. ¿Estaba vivo David aquí en este momento que está escribiendo el Salmo? Claro que estaba vivo. David no escribió los Salmos ya estando muerto. Estaba vivo, estaba orando, estaba clamando. Y esa oración dice que subió como incienso. Esas son las oraciones de los santos que suben como incienso al Padre. Entonces, ellos dicen, no, que nosotros somos los que confundimos. No. Ellos se confunden solos. Vamos aquí a Apocalipsis 8, ya para terminar. Dice, Apocalipsis 8, 3, perdón. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. O sea, el ángel añadió el incienso a las oraciones de los santos. Y ya vimos cuáles son esas oraciones de los santos. Entonces, ¿que está prohibido que los santos oren o intercedan por otros? No, al contrario. Se nos exhorta a orar los unos por los otros. Pero lo que tú no me puedes demostrar es que un muerto ore por un vivo. Solo recuerdo una ocasión donde el rey Saúl tiene contacto con espíritus. ¿Y qué? ¿Le ayudaron? No. Ya no podían. Y hay otra ocasión donde el rico le dice a Abraham, hey, o sea, el rico, de alguna manera,
está pidiendo que mande a Lázaro para que le moje la lengua, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Fue a mojarle la lengua? No, ya no se podía. Dice Abraham, hay una cisma que nos separa. Ya no se puede. Y ellos estaban en un plano ya espiritual. El rico ya había muerto, Lázaro ya había muerto, Abraham ya había muerto. Ya estaban en un plano totalmente diferente y ajeno al nuestro. Ahí no había ninguna interacción, ya no estaban interacción entre muertos y vivos, no. Ellos estaban en un plano totalmente ya, allá, en la otra vida, ¿no? Entonces, nada que ver. Nada que ver una cosa con la otra. No se confundan. No se confundan. Yo más bien les invito a que oren al Padre. Como Jesús dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre. Ya. Ya. Con eso, no necesitas más. Ustedes cuando oren así, Padre nuestro. Ya. Eso es lo que Cristo enseñó. Cristo no enseñó otra cosa. ¿Un vivo puede interceder por otro vivo? Sí. Entre santos podemos orar los unos por los otros, sí. Es totalmente bíblico. Un muerto por un vivo, demuéstralo con la escritura. A ver dónde lo encuentras. Eso sí no lo vas a encontrar. Bueno, me despido. Gracias por escuchar, el que escuche, ¿verdad? Y sí les exhorto a que lleven sus súplicas a Dios en el nombre de mi Señor Jesucristo, que intercedan unos por otros. Se despide su hermano, su amigo Edgar de Lira. Nos vemos para la próxima.